Ya tengo el placer de estar con Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional. Estos días estamos escuchando a Pedro Sánchez elogiar a la Constitución, decir, y digo palabras textuales, hay que cumplir de pe a pa la Constitución, y es cuanto menos chocante escuchar a Pedro Sánchez decir esto cuando pacta, cuando tiene como socios principales a aquellos que de forma pública, notoria, evidente y obvia quieren acabar, bueno, pues con las bases de la Constitución, quieren acabar con la unidad de España, quieren acabar con la convivencia. Es cuanto menos chocante, ¿no, Carlos? Bueno, yo desde luego no tengo nada que objetar al hecho de que el presidente del gobierno pida cumplir con la Sí, Constitución. tampoco. Hombre, habría preferido quizás una expresión un poquito más rigurosa, que no que eso de pe a pa, que me suena pues un poco de maestro de escuela y no de presidente de gobierno, pero evidentemente me parece muy bien. También que creo que en lugar de proponérnoslo a nosotros o al resto de los españoles, pues debería de comenzar con proponérselo a sí mismo. Y la verdad es que el presidente del gobierno tiene un largo camino por delante en esa tarea. Echamos la vista atrás y sin necesidad de demorarnos mucho. El presidente del gobierno ha acumulado o lleva acumulado en los últimos meses un largo y muy relevante trayectoria o currículum de vulneraciones de la Constitución detectadas, no son suposiciones mías, por el propio Tribunal Constitucional. No hay que olvidar que el Tribunal Constitucional ha encontrado inconstitucionales los dos estados de alarma, el decretado por el gobierno en marzo del año pasado y el posterior, decretado con posterioridad, ha encontrado también, contrario a la Constitución, el posicionamiento de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al bloquear las iniciativas parlamentarias durante el primero de los estados de alarma. Y, por lo tanto, hay que, en muy buena medida, imputar al presidente del gobierno y a su partido y a su entorno esos palmarios incumplimientos de la Constitución, que, repito, no son casuales, afectan a una de las políticas más fundamentales que el gobierno ha cometido en los últimos años y que más repercusiones ha tenido sobre el Estado de derechos y libertades de los que disfrutamos los ciudadanos. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con que hay que cumplir la Constitución de pe a pa, tan de acuerdo que le sugeriría al presidente del gobierno que comenzase a hacerlo él mismo, que lo comenzase a hacer su gobierno. Y si además el presidente del gobierno pudiese conseguir que sus socios parlamentarios lo hiciesen, pues estaríamos los españoles muchísimo más agradecidos todavía. Y de cara a reformar esa Constitución, como piden, bueno, pues sobre todo los partidos de izquierdas, ¿se podría reformar la Constitución? Cuéntanos, tú como catedrático en Derecho Constitucional, cuéntanos cómo se podría reformar la Constitución, qué mayorías serían falta, si es posible, si cuadrarían, digamos, la aritmética del Congreso bueno, en estos momentos para poder hacer esa reforma de la Constitución, como, insisto, piden sobre todo los partidos de izquierdas. Bueno, nosotros somos un país tan singular, tan singular, tan singular, que no contentos con dedicar nuestra fiesta nacional, que es el 12 de octubre, a fustigarnos, a lamentar todas las cosas malas que los españoles hemos hecho a lo largo de nuestra historia, en lugar de celebrar las pocas cosas buenas que alguna hemos hecho, pues no contentos, digo, con eso, dedicamos el 6 de diciembre, que es la fiesta de nuestra Constitución, pues no a celebrar lo que la Constitución ha traído o aquello que bajo la vigencia de la Constitución hemos conseguido, sino, por el contrario, a denunciar sus carencias, sus limitaciones, sus obsolescencias y a proponer su reforma, cuando no directamente a injuriar al texto constitucional, pues llamándole traje viejo, como hizo algún notorio, repito, portavoz parlamentario. Bien, yo creo, en primer lugar, yo creo que días tiene el año para lo uno y para lo otro, y que quizás sería conveniente pues utilizar ese día, aunque solo sea ese día, el 6 de diciembre, conmemoración de la Constitución, pues a congratularnos de lo que la Constitución significó y de lo que la Constitución ha hecho, y dejar los otros 364 días del año para analizar sus defectos y para proponer remedios a este respecto. Dicho lo cual, yo creo que antes de ponernos a discutir cómo reformar la Constitución, habría que discutir cómo reforzar la Constitución. Creo que la Constitución necesita mucho más reforzarse que reformarse. Y déjame que haga la distinción entre las dos cuestiones. La Constitución necesita reforzarse, necesita enseñarse más de lo que se enseña,
necesita predicarse más de lo que se predica, necesita aplicarse más de lo que se aplica. Es necesario que los ciudadanos, sobre todo que las nuevas generaciones, se sientan identificados no ya con la letra, sino con el espíritu y con la simbología de la Constitución, cosa que me da la sensación de que no sucede de ninguna de las maneras. Hay que reforzar el espíritu constitucional, el simbolismo constitucional y la identificación con la Constitución. Y una vez hecho eso, que nos llevaría tiempo largo y tendido. En estos momentos, los primeros que atacan la Constitución, los primeros que no cumplen con la Constitución, los primeros que no se sienten identificados con la Constitución, se sientan en el Parlamento, en algunos de los escaños del Parlamento. Una vez hecho esto, entonces sí, nos podríamos poner a lo otro, a discutir las reformas de la Constitución o los detalles. Nos convendría reformar el sistema de sucesión a la corona para eliminar la prevalencia del varón sobre la mujer, que en estos momentos resulta obsoleta. Convendría regular mejor el sistema de investidura para evitar procesos de investidura que se eternizan y largos periodos de interinidad. Quizás convendría reformar algunos de los términos que se utilizan en la Constitución. El término discapacitados está en estos momentos planteado una reforma constitucional a ese respecto. Quizás convendría introducir nuevos derechos o quizás convendría regular con más detalle algunos de los derechos que se contemplan en la Constitución. Todas y cada una de esas reformas de detalle son susceptibles de obviarse a través de otras políticas. El sistema de sucesión a la corona, mire usted, en un momento en el que el rey, gracias a Dios, goza de muy buena salud y que además tiene dos hijas, las dos mujeres, las dos jóvenes y las dos también gozando de buena salud, pues no es una cuestión prioritaria o no es una cuestión que vaya a tener una trascendencia práctica en los próximos 50, 60 o 70 años. Y lo mismo podríamos decir de otras. Por lo tanto, ¿convendría reformar la Constitución en estos aspectos de detalle? Quizás sí, convendría. ¿Es imprescindible reformar la Constitución en estos aspectos de detalle? No, no lo es. ¿Es posible reformar la Constitución en estos aspectos de detalle? Pues esa es la cuestión que los políticos tendrían que responder y me da la sensación de que la respuesta es negativa. Carlos, y ahora ya hablando de la justicia a nivel general, es muy peligroso, yo creo que lo que estamos viendo, o mejor dicho, hacia dónde está tirando la justicia actualmente y es hacia la no separación de poderes. Y esto no lo digo yo, es decir, ya fue la propia Unión Europea quien tiró de las orejas hasta ya en 2 ocasiones a Pedro Sánchez, pues por, en vez de garantizar o encaminar sus políticas hacia la separación férrea de poderes entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, pues no, hay siempre unas sinergias y cada vez mayores, por desgracia, entre el Ejecutivo y el Judicial. Es inaudito que tengamos una fiscal general del Estado que ha sido una ministra de un gobierno, en este caso un gobierno socialista. Es inaudito. O sea, nunca antes en la historia democrática de España habíamos tenido una fiscal general del Estado que había sido no solamente ministra, sino que además una miembro importantísima y destacada del Ejecutivo del PSOE. Su novio se llama Baltasar Garzón, un juez que, como todo el mundo sabe, tiene todo menos no trapos sucios. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Bueno, podríamos seguir con la lista de cosas que son inauditas. Sí. Es inaudito en el sentido literal de la palabra, de no haberse producido nunca que el defensor del pueblo sea un político socialista. También, por ejemplo, en el que hay una mayoría parlamentaria socialista. En este país había una tradición, una costumbre constitucional que me parece muy razonable, en virtud de la cual el puesto de defensor del pueblo era encomendado a un respetado jurista de la oposición o no vinculado con el partido del gobierno. Y aquí, repito, el puesto de defensor del pueblo está en manos de un señor que se presentó para representar al pueblo de Madrid, que consiguió un 16% de los votos y que dejó plantados incluso a ese 16% de los madrileños que le votaron cuando ni siquiera tomó posesión de su escaño en la Asamblea de Madrid. Y es inaudito que esto se haya producido con los votos del principal partido de la oposición y sin absolutamente ningún tipo de escándalo público. Todos los medios de comunicación estaban concentrados en escudriñar las declaraciones de Hacienda o los contratos privados de uno de los candidatos al Tribunal Constitucional y nadie dijo ni mu sobre el hecho de que se hubiese roto una regla no escrita, repito, como es esta, como la de que el defensor del pueblo no es un antiguo cargo dirigente del partido que hace las leyes del partido que gobierna. No tenemos un país en el que la política se esté judicializando, sino un país en el que se está politizando la justicia.
Y es, por lo tanto, al gobierno al que habría que pedirle un cierto comedimiento. Que esto está sucediendo me parece que es evidente. Que el Ejecutivo tiene en estos momentos un marcado interés en hacerse con el control de los distintos resortes, de los distintos puntos clave de nuestro sistema judicial, también me parece más que obvio. En estos momentos, lamento decirlo, pero la principal fuente de oposición al gobierno no se encuentra en el otro lado del hemiciclo parlamentario, se encuentra en los tribunales. El principal dique de contención contra los excesos del gobierno y de su mayoría legislativa no se encuentra en los partidos de la oposición, sino que se encuentra en los tribunales. Antes he mencionado sentencias del Tribunal Constitucional, pero podríamos mencionar otras sentencias del Tribunal Supremo, de los tribunales superiores de justicia, de tribunales ordinarios, que han tumbado por tierra pues, parte de la agenda gubernamental y a las que el gobierno ha respondido, pues, en primer lugar, cambiando las leyes y en segundo lugar, pues ignorando los tribunales. Me parece un auténtico escándalo que el gobierno le enmendase la plana al Tribunal Supremo, indultando a los líderes del procés, después de que no hubiese habido ni arrepentimiento ni propósito de enmienda por su parte. Y me parece absolutamente escandaloso que el gobierno haya rematado la faena pues indultando a la responsable de un secuestro de 2 menores que, por cierto, ya había conseguido una condena más que ligera, más que light, por el delito que habían cometido. La principal garantía de los derechos fundamentales de los españoles son los tribunales de justicia y yo creo que eso es lo que explica la posición enormemente intrusiva que tiene la mayoría gubernamental.